iniciar con las correspondientes grabaciones de la sesión. Ahí está, grabar en la nube. Sí, entonces les hago el correspondiente disclaimer. Ya saben, esta sesión se está grabando con el objetivo de generar material, digamos, de acceso ahí gratuito, general. Y por supuesto también, si no estuvieran de acuerdo, pues ustedes son libres de retirarse de la sesión o actuar consecuentemente con ello, ¿no? Bueno, hecha la obligada advertencia, vamos a comenzar esta sesión. El día de hoy vamos a ver números complejos, entonces para comenzar la sesión les voy a contar una anécdota muy divertida que me ocurrió cuando estaba por ahí en la licenciatura. ¿Sí? Y bueno, ya veo algunos nombres conocidos, ya empecé a ubicar ahí a algunas personas, pero de todas maneras hay otros participantes que me parece que no les ha tocado trabajar conmigo. Entonces, rápidamente me presento. Mi nombre es Jorge Enrique Alba Rosales, Enrique Alba. Soy físico de profesión. Eh, tengo maestría y posgrado en ello. Eh, Actualmente, para subsistir, estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Óptica, ¿sí? Particularmente mi expertise a lo que me he querido y podido dedicar en lo que respecta a desarrollo e investigación es al efecto fotoacústico, transformación de luz en sonido, síntesis y caracterización de nanomateriales y un área que se llama óptica no lineal, ¿no? Entonces más o menos ese es siempre el saludo con el que empezamos, ¿sí? Eh, Objetivo de las sesiones o de mi tipo método de trabajo, pretendemos darles rudimentos técnicos, que conozcan notaciones, que emparejen conocimiento. Muchas veces los temarios de las Olimpiadas son altamente específicos, entonces si bien se pueden hacer expertos en alguna de esas áreas, pues siempre pasa que el precio que uno paga es que luego la matemática, entre comillas, común y corriente, pues uno no tienen oportunidad de trabajar o de conocerla, ¿sí? Y el otro objetivo pues es darles cultura y aplicación de las técnicas, los métodos matemáticos que estamos viendo. No deben de perder de vista, ustedes ya son personas de bachillerato, chicos de bachillerato, entonces están próximos a escoger, a decidir alguna carrera. Si bien no se pretende que todos se hagan matemáticos, el haberse uno de los beneficios de participar en este tipo de actividades es que se hacen muy buenos en la matemática y eventualmente ustedes la pueden usar como herramienta de trabajo en la profesión o en el área que ustedes decidan trabajar, ¿sí? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a empezar. El día de hoy vamos a platicar de números complejos, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí un titulito. Digamos que de manera así muy rápida, ahí usando la función de levantar la mano, levante la mano quien ya ha trabajado con números complejos. Digo, para no tener que estar haciendo comentarios, porque luego veo que es como pesado. Entonces, si fueran tan amables de, usando la herramienta de levantar la mano, indicar cuántos de ustedes ya han trabajado previamente con números complejos. No veo que nadie levante la mano, entonces probablemente, o sea, ya en sesiones anteriores conmigo ya hemos estado platicando un poquito de ellos, seguramente han escuchado, pero de acuerdo a lo que estoy viendo aquí, como nadie levanta la mano, nadie ha trabajado con números complejos, entonces ese va a ser el punto de partida. Entonces, para introducir un poco cómo vamos a trabajar el día de hoy, vamos a usar este libro, de hecho aquí lo tengo, ¿sí? Nada más que como estoy a contraluz no se ve, ¿cómo se dice? No se ve muy bien, pero es el mismo libro que les estoy ahí proyectando. Y ahora sí voy con la anécdota que les quería platicar. Yo cuando entré a la carrera de física, o sea, yo ni sabía que existían las carreras en ciencias, yo no sabía que existían las olimpiadas ni de física, ni de química, ni nada que se le pareciera. Entonces, mi prepa no era mala, o sea, de ninguna manera me atrevo a decir que salí mal de ahí, porque no es cierto,
Pero bueno, pues para una persona común y corriente, querer entrar a una carrera en física, pues bueno, yo no, ni de lejos traía el nivel. Mis primeros semestres batallé horrible, espantosamente horrible, y por ahí del tercer, cuarto semestre, ya cuando yo empezaba, ya tenía materias reprobadas a recursar y ya empiezas a, a, a darte cuenta que puede ser un baja o puede ser un fracaso la carrera, como que hice un poco de conciencia y me dije a mí mismo, pues no, no es posible, o sea, no, no puedes andar ahí. Llevaba un curso estaba llevando el curso de números complejos, justamente, cuando me pasa esto, y le quiero dar una vuelta a mi vida y de alguna manera discernir si sí me quedo en la carrera de física o me dedico a otra cosa. Entonces, como al profe, pues la verdad yo no le entendía absolutamente nada. No, no diré que el profe era bueno o malo, pues hay muchas circunstancias a veces en la escuela pública que complican las cosas. El punto es que en mi desesperación dije, debe haber algún libro de variable compleja al cual yo le pueda entender o yo lo puedo usar como herramienta, y si no puedo hacer esto por mi cuenta, pues mejor me voy saliendo de la carrera. Esa fue mi forma de abordar la problemática. Fui a la biblioteca. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias e Ingenierías. En aquel entonces se llamaba Instituto de Física. Saqué todos los libros que decían variable compleja, me puse a revisar los prólogos, los índices, y me encontré con esta maravilla. Entonces, el libro en su prólogo básicamente dice, este libro está pensado para que el alumno pueda trabajar de manera independiente, ¿sí? Y para que pueda hacer pequeños avances ir dominando el tema. Entonces, el libro me gustó tanto, incluso tenían varios tomos en la biblioteca, me gustó tanto que me lo compré. En ese entonces me acuerdo que fue económico el libro, 200 pesos. No, no creo, digo, ha habido inflación, pero si me permiten aconsejarles un texto para trabajar variable compleja cuando estén en la universidad, les recomiendo de todo corazón esta cosa, ¿sí? Entonces, este es así de mis libros de cabecera. Siempre que tengo la oportunidad, platico la historia y recomiendo el libro. ¿Sale? Entonces, si tienen esos fines, esos objetivos, esta es la literatura que les recomiendo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a revisar algunas secciones del primer capítulo. Mucho ojo, este es un libro que ya incluye cálculo multivariable, diferencial, integral. O sea, es un libro propio para una carrera de ciencias o de ingeniería. Incluso no a lo mejor para una licenciatura en matemáticas, pero sí para dar el bagaje, ¿no? O para alguien que, como me pasó a mí, luego no traes el nivel o no traes todos los conocimientos de fondo. Entonces, este libro son de esos libros que te ayudan a dar el brinco del nivel básico al nivel medio y al nivel avanzado, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el día de hoy con él. Y por otra parte, vamos a dar la conocida motivación de los números complejos, los números imaginarios primero y después los números complejos. Ya habíamos platicado en sesiones anteriores que están estas cosas que son las ecuaciones algebraicas, ¿sí? De manera así muy, 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 muy general, pues está aquí la famosa fórmula general para ecuaciones de segundo grado que se resuelve, bueno, la representación general de las ecuaciones de segundo grado que se resuelve a través de la fórmula general, que de manera coloquial le llamamos algunos, sobre todo en el centro del país, no sé en otras partes, pero en el centro del país le decimos la chicharronera, y hay muchas anécdotas detrás de eso, no es el tema del día de hoy. Entonces, cuando resolvemos algunos casos de esta ecuación, resulta, digo, vamos a escribir la solución. Nada más dejen subir un poco la silla. Ahí está. Entonces, todos sabemos que la ecuación se puede resolver a través de esta fórmula, ¿sí? La fórmula general. Entonces, en lo que nos vamos a fijar aquí, ¿sí? Digamos, estoy partiendo de algo que seguramente muchos ya de ustedes saben. Entonces, existe un problema cuando esta cantidad es decir, el argumento de la raíz, esto que vamos a poner en el paréntesis, ocurre un problema cuando esta cantidad es menor o igual a 0.
No igual a cero, perdón, estrictamente menor que cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos raíces de potencia par. Digo, aquí es una raíz cuadrada, pero en general son las problemáticas son las raíces de potencia par, cuarta, sexta, octava, cuyo argumento sea un número negativo. Y vamos a tratar de ejemplificar esto con una ecuación muy simple. Digamos que tú tienes esa ecuación y la quieres resolver. Bien se puede resolver por fórmula general, particularmente esta ecuación. ¿Sí? Vamos a ponerle un número más interesante. Ahorita van a ver por qué. En particular, esta ecuación la podemos intentar resolver a través de un proceso de despeje. Entonces, vamos ahí transponiendo los términos. Por ejemplo, este 9 pasa de sumar a restar. ¿Sí? Luego, en otro pasito adicional, esa raíz cuadrada, perdón, esa potencia al cuadrado, pasa como una raíz cuadrada para acá. Y bueno, y aquí empiezan los problemas. Porque de alguna forma no sabemos cómo hacer esa operación. Entonces, una forma de plantear esto, ¿sí? Es intentar adivinar la solución. ¿Sí? Aunque ustedes no la crean, una de las técnicas más ocurridas para resolver ecuaciones complicadas es suponer o adivinar cómo son las soluciones. Entonces, como que ahí se antoja que la solución pudiera tener que ver con el número 3, porque sabemos que 3 por 3 da 9. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es empezar a revisar, digamos, esta fase del procedimiento, donde está la X, intentar adivinar qué debería ir ahí para solucionarlo. Entonces, pues, la primera opción lógica es el 3. No pierdan de vista que ese cuadrado aquí no voy a... disculpen si... Espero que no les parezca lento, pero no voy a obviar pasos ni datos aquí para que esto quede bien digerido y se vea la importancia. Entonces, estrictamente estamos sustituyendo 3 más 3, ¿no? Entonces, todos sabemos que pues, más por más da menos, más por más da más, entonces ya vamos mal. ¿Sí? Y luego 3 por 3 da 9. Entonces quiere decir que este número que intentamos adivinar no puede ser la respuesta. ¿Sí? Luego podríamos intentar repetir el argumento y calar, probar, si a lo mejor en lugar de ser el más 3, pues es el menos 3. ¿Sí? Que son los números que tenemos disponibles en la recta de los reales. O sea, acuérdense que las soluciones en principio deberían estar ahí. Entonces volvemos a hacer aquí el proceso, menos por menos te va a dar un más, entonces ya no funcionó. 3 por 3, 9. Y uno haciendo este tipo de cosas descubre que el número que debe de ir ahí como respuesta a la ecuación, por eso lo va a marcar de rojo, o sea, la cantidad que debería ir ahí para que se cumpla, no está en el conjunto de números que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces ya no salimos del conjunto de soluciones. ¿Sí? Y caemos y vamos a ver que la cantidad se encuentra dentro de un conjunto conocido como, particularmente este problema, como el conjunto de los números imaginarios. Por ejemplo, para manipular esto, se puede manipular la raíz. Entonces, este problema lo podemos, ese menos 9 lo podemos factorizar. Acuérdense que factorizar aquí significa desmultiplicar. Entonces, lo podemos hacer como un menos 1, le podemos poner ahí, lo vamos a descomponer en sus números primos, ¿sí? Entonces, menos 9 pues puede ser escrito como menos 1 por 3 por 3. Como tengo ya dos veces ahí el 3, pues lo puedo poner al cuadrado. ¿Sí? Ahí hagan un poquito de memoria, el teorema fundamental de la aritmética, la descomposición en números primos. ¿Sí? Y luego, pues aquí podemos usar las propiedades de los radicales para el producto que se encuentra dentro de la raíz, hacerlo como el producto de dos raíces. Y bueno, aquí ya podemos hacer un poquito más de cuentas. Y muy importante aquí, disculpen, no vi un dato, pero cuando pasamos el cuadrado como una raíz, no deben de olvidar que estrictamente los dos signos son correctos. ¿Sí? La multiplicación de los dos números positivos, o bueno, del número por sí mismo con positivo o negativo, pues nos debe de llevar a la misma respuesta. ¿Sale? Entonces esto es también parte de un procedimiento natural. Si sienten que voy muy rápido o algo no se entiende, interrúmpanme, ¿sí? Con toda la confianza del mundo.
De hecho, a mí me gusta que este tipo de sesiones sean más una plática entre todos que pues un soliloquio o una exposición individual por parte de una sola persona. Bueno, entonces raíz cuadrada con cuadrado se cancela, nos queda un 3, nada más que es más común para evitar confusiones poner ese 3 por acá. Y esta es la cantidad, o este es el número que soluciona la ecuación. Digo, no sabemos qué rayos es eso de ahí, no lo sabemos calcular, no sabemos qué hacer con él, pero ahí está, ¿no? Para demostrarles que esta sí es la solución, bueno, pues voy a volver a tomar esto de aquí y voy a sustituir lo que acabo de encontrar. Entonces, en lugar de la x, vamos a sustituir pues esta propuesta. ¿Sí? Entonces, haciendo los pasos para ver si esa es la solución o no es la solución. Ahí, disculpen. Vamos haciendo las operaciones. Entonces, otra vez utilizando las propiedades de las potencias, aquí tengo la multiplicación de dos números al cuadrado. Entonces, de acuerdo a esa, hay una propiedad que dice que lo puedo repartir el producto, ¿no? Entonces, en un paréntesis puedo dejar el 3 al cuadrado, no le debí de haber borrado el cuadrado, ¿sí? Y en el otro paréntesis puedo dejar el cuadrado también. Entonces, en un paso adicional, hago más por más o menos por menos da más. Entonces, aquí nos va a quedar algo con signo positivo y 3 por 3 va a dar un 9, ¿sí? Y luego esto de aquí va a hacer que este cuadrado se cancele con esta raíz. Entonces, si tú cancelas el cuadrado con la raíz, pues solo te puede quedar el argumento de la raíz. Argumento, acuérdense que significa el número de adentro. Así es la forma elegante de decir lo que está dentro de la operación. Y perdón, aquí, o sea, ojo, aquí ya se canceló. Acuérdense, se cancela este cuadrado con esta raíz y lo que está dentro, que es menos 1, así se queda. ¿Sí? Es decir, ahí ya no queda nada. Y bueno, pues, como se darán cuenta, esta sí es la solución. Porque si ustedes... Ay, perdón, aquí otra vez dejé el cuadrado y no lo debí de haber dejado. O sea, ya aplicamos el cuadrado 3 por 3 da 9. ¿Sí? Con este cancel y se hace el menos 1. Y aquí para finalizar, pues más 9 por menos 1 da menos 9. Y la ecuación sí se cumple. Por lo tanto, este bicho de aquí, ¿sí? Esta cantidad extraña es la solución de esta ecuación. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. De que dejando el menos 1 ahí dentro de la raíz todo sigue funcionando. Bueno, si no hay comentarios, prosigo. Entonces se sustituiría el igual a más menos 3 raíz cuadrada de menos 1 por X. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Te escucho así como muy bajito. O a ver, déjame. No, espera. X. Perdón, dame un segundo. Es que ya vi, tengo mal. ¿Puedes volver a hablar? Sí, X se sustituiría por más menos 3 raíz cuadrada de menos 1. Correcto, eso es lo que hicimos. Y al hacer todo el procedimiento, pues llegamos. Sí nos dio. Brujería, ¿no? Ah, ok. Esa es como la función de raíz de menos 1, ¿no? Sí, ahí la dejas porque sabes de alguna manera que la necesitas. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, gracias. Sale, ¿no? A ti, Ana. Entonces, aquí va a pasar también otra cosa. Esto resulta que las personas que nos dedicamos a este tipo de cuentas, sí, ahí siempre que tengo la oportunidad lo presumo, yo subsisto, yo trabajo, yo vivo de resolver, hacer cuentas, resolver ecuaciones, hacer modelaje matemático. Entonces las personas que nos dedicamos mucho a esto, somos bien flojos para escribir. Y a veces las cuentas, como son muy bromosas, muy no difíciles, sino estorbosas, necesitas un espacio considerable para estar escribiendo. Cada vez que tenemos la oportunidad, vemos la manera de escribir de forma compacta y eficiente. Entonces, esta cosita de aquí la vamos a representar o la vamos a usar
como la definición de lo que se conoce como la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, esta cantidad de aquí se va a llamar I. Entonces, cuando ustedes, de aquí en adelante, y en esta sesión, cuando yo vean que escribo una I, la I significa todo eso, significa raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Y la idea de utilizar esta letra para abreviar, pues es nada más esa, poder hacer la abreviatura. ¿Sí? O sea, no tener que trabajar con objetos así tan extensos. Y de aquí ya nos empieza a salir la primera propiedad de I. Pero bueno, antes de platicar la propiedad de I, pues bueno, aquí se encuentran los números imaginarios. Lo que les estaba comentando, todo lo que se encuentra aquí en tonos rojos, rosas, son los números reales en la clasificación que ustedes seguramente ya han visto en bastantes ocasiones. Tenemos los naturales, los enteros que incluyen a los naturales el 0, a los racionales que tienen que ver con las fracciones, que incluyen a su vez a los enteros, a los naturales y al 0. Tenemos los números reales algebraicos, se llaman reales algebraicos porque toda esta sección son números que son solución a ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? En general ecuaciones no necesariamente cuadráticas, ecuaciones algebraicas, es decir, los polinomios que han estado estudiando en las sesiones conmigo. ¿Sí? Y luego tenemos a los números reales porque además hay otros números que son soluciones o respuestas a ecuaciones que ya no son algebraicas, por ejemplo, ecuaciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. ¿Sí? Entonces, a la par vamos a encontrar la misma clasificación de números, pero en el espacio imaginario. Es decir, que contemplan las raíces cuadradas, las raíces de potencia par de números negativos. Cuando tenemos combinaciones de números imaginarios y números reales, se les conocen como números complejos. ¿Sí? Incluso hay un chiste ahí para que jamás se les olviden, que es un niño complejo o que es una niña compleja. Ah, pues es aquella que que su mamá es real y su papá es imaginario. Con ese nunca se les va a olvidar. Entonces es el niño con complejos, ¿no? Entonces, volviendo a lo de acá, vamos a empezar a revisar algunas propiedades de esta cantidad I. Entonces, la primera propiedad que tiene esta cantidad I es que si tú la elevas al cuadrado, ¿sí? Que ya lo hicimos acá arriba, pero lo voy a volver a repetir. Acuérdense que la potencia se cancela con la raíz, entonces esto nos da menos 1. Entonces es una cantidad que si tú elevas al cuadrado, te da menos 1. ¿Sí? Entonces resumiendo la tablita, vamos a tener que I a la 1, vamos a calcular todas las potencias. I a la 1 da I, vamos a decirlo, ¿no? Y acabamos de ver con esta pequeña cuenta de acá que I cuadrado da menos 1. Y estas son de esas cosas así medias raras y un poco sorprendentes de los números imaginarios, reales, imaginarios y complejos. Resulta que si tú elevas al cuadrado una cantidad que es puramente imaginaria, te da un número real. ¿Sí? Entonces, a través de estas limitaciones o prohibiciones en las operaciones, porque como nos lo suelen enseñar es que esta operación de ahí es prohibida, esa que está ahí subrayada, vean cómo con esas operaciones prohibidas podemos pasar de los reales a los imaginarios y viceversa. Haciendo operaciones sobre los imaginarios podemos recuperar a los reales. ¿Sí? Aquí haciendo, digamos, el siguiente paso, si ustedes hacen esta cantidad al cubo, pues bueno, si están de acuerdo, esto es como si tuvieran, si hicieran la siguiente descomposición. O sea, algo al cubo, pues es algo al cuadrado por sí mismo, ¿no? Y como ya sabemos cuánto nos da este de aquí, pues este da menos 1. Y este nos vuelve a dar la I. Y aquí para no ser redundantes, pues vean que la unidad imaginaria al cubo produce un cambio de signo. Entonces, como una potencia al cubo, les cambia el signo ahí. ¿Sí? Y finalmente, si ustedes hacen I a la cuarta, ¿sí? Acuérdense que I a la cuarta, pues ustedes en principio la podrían escribir como I cuadrada por I cuadrada.
Entonces eso significa que ustedes van a multiplicar menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Entonces vean qué número tan raro que va haciendo todo eso. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o comentario. No. ¿Sale? Entonces le Y seguimos avanzando. siempre va a significar raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Sí, la I, sin excepción, siempre significa eso. Hay algunos libros, ahí les hago una advertencia, los libros de ingeniería en electrónica o ingeniería eléctrica, la letra I les gusta usarla para la corriente eléctrica. Entonces, como ellos se gastan la letra I, en ese tipo de textos les gusta usar en lugar de la letra I, la letra J. Pero aquí yo siempre lo voy a manejar con la I. Y esa I, o sea, siempre que vean una letra I aquí es raíz cuadrada de menos 1. Y es nada más para no tener que escribir tanto. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? No, Perfecto. Alguien que me diga, ¿y a las 5 cuánto da? Menos 1. ¿Seguros? No, sí. A ver, vamos a ver. Eh, Da I. Da I, muy bien, exactamente. Y a las 5 da I. ¿Sí? Y la forma de hacer la cuenta, ¿sí? Pues es que estamos haciendo esto, ¿no? Y a la quinta, pues la descompusimos de esa manera. Y como ya sabemos que esto da 1 positivo, pues se repite. ¿Y a la sexta cuánto les daría? menos 1. Menos 1. Y si se dan cuenta, esto empieza a ser un ciclo, o sea, ya se empieza a repetir indefinidamente. ¿Sí? Y esta es la propiedad central que ustedes siempre tienen que recordar para los números complejos. O sea, si ustedes se aprenden esto que les acabo de decir aquí, aunque ustedes no me la crean, ya ustedes pueden manejar o pueden utilizar números complejos a diestra y siniestra. Porque el álgebra para manejar números complejos es idéntica al álgebra que se necesita para manejar números reales. ¿Sí? De hecho, haciendo otra vez referencia a este libro del cual nos estamos basando la sesión del día de hoy, una vez que ustedes aprendan los rudimentos básicos del cálculo diferencial y del cálculo integral, eso se llama, estrictamente le llamaríamos cálculo de números reales. Ustedes pueden hacer fácilmente cálculo de números complejos únicamente sabiendo esto, ¿sí? Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, comentarios. No. Muy bien. Ahora, vamos con los números complejos, ¿sí? Entonces, voy a quitar todo esto de por acá y voy a regresar a este problema, ¿no? Así vamos a regresar a este planteamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tomar pues, una ecuación cuadrática, yo digo cualesquiera, bueno, no va a ser cualesquiera. La voy a escoger para que precisamente me empiece a dar números complejos, para que vean cómo es la manipulación algebraica, ¿sí? Entonces, esta ecuación siempre es como una especie de dolor de cabeza. Y vamos a resolverla con la fórmula general, haciendo la identificación de las variables. Perdón, aquí quiero ser consistente, entonces aquí voy a poner minúsculas, ¿sí? Trato de siempre ser lo más consistente que se puede con la notación. Si escribo algo mal o digo algo mal, con toda la confianza, interrúmpanme, porque estoy, digamos, en una pantalla viendo por acá y la que les estoy proyectando, por eso de repente me ven volteando allá a la nada. Voy platicando y yo soy pésimo haciendo muchas cosas a la vez, entonces luego uno se equivoca. Entonces si ven ahí que digo algo que no es, o escribo algo que no es, que es lo que seguramente me va a pasar en esta sesión, con toda la confianza, interrúmpanme. Entonces vamos a hacer las sustituciones. Todas las cantidades van a ser 1. ¿Sí? Aquí nada más ponemos los paréntesis para que se note el procedimiento. Y bueno, haciendo las cuentitas de esto,
1 al cuadrado nos da 1. Luego aquí tenemos 4 por 1 por 1, eso da 4. 2 por 1 da un 2. Y en un paso adicional hacemos esa resta. Les digo, sobre todo en estas primeras, vamos a ser muy detallados. Y ya cuando llegamos aquí, estrictamente, aquí podemos usar el método de factorización que hice anteriormente. Vamos a factorizar menos 1. ¿Sí? O sea, para que vean cómo van a salir las cantidades imaginarias aquí. Y luego utilizando la... Ay, nomás que está llegando más gente. Disculpen si de repente me interrumpo. Entonces aquí repartimos el producto en los radicales. ¿Sí? En uno queda el menos 1, en el otro queda el 3. Y este de aquí, lo voy a colorear, ya lo podemos cambiar por su definición. Conforme uno tiene práctica, es decir, aquí estoy haciendo todo muy paso por paso, pero conforme uno tiene práctica, uno puede brincarse muchos de estos procedimientos. Entonces ahí lo que se quedó de color rojo es lo que cambié, ¿sí? Y entonces aquí tengo un número real, que es el menos 1, y por acá tengo un número imaginario, la raíz de 3 imaginaria, ¿sí? Y esto de aquí, pues es la solución de esta ecuación. Entonces, es una cantidad que es combinación de algo que está en los números reales y algo que está en los números imaginarios. Y a esta cantidad ya le podemos llamar número complejo, ¿sí? Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a verificar que esto de aquí es la solución de este problema de acá. Entonces, vean, no he hecho ninguna álgebra rara. O sea, lo único nuevo es este concepto de la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Y vamos a hacer toda la sustitución, toda la álgebra para que ustedes vean y me la crean de que esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces voy a ir haciendo el proceso, las operaciones hacia abajo. Entonces aquí vamos a elevar esto al cuadrado. Para que la manipulación sea más fácil, voy a repartir esta cantidad. ¿Sí? No lo voy a hacer de esa manera. Lo voy a hacer con fracciones. Y aquí le ponemos el más menos. Esto nos va a ayudar a hacer un mejor manejo de las cantidades. ¿Sí? Entonces aquí nada más estoy usando propiedades de las fracciones. No estoy haciendo nada más, ¿no? El común denominador otra vez lo estoy repartiendo, lo estoy distribuyendo. ¿Sí? Y mejor la cuenta la hago con esto. Para que sea más, para que el álgebra sea un poquito más evidente para todos. ¿Sí? Y vayamos viendo los pasos. Entonces vean, esto es la suma, resta de dos números elevados al cuadrado. Entonces es un binomio al cuadrado. Y para resolver un binomio al cuadrado, pues esa ya ustedes se la saben. ¿Sí? Seguramente lo han hecho bastantes veces. Es el cuadrado de la primera cantidad. Luego doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces esto es la operación que se tiene que hacer. Y estos de aquí como pues no hay... Ay, perdón. Luego me equivoco de botón y le doy al zoom. Dejen regresarlo. Y bueno, les decía, y esta cantidad que está por aquí, esta ahorita la hacemos en otro paso, que al cabo no... estos primeros problemas vale la pena hacerlos con lujo de detalle. Entonces, esta es la primera cantidad. Va sustituida ahí. Esta es la segunda cantidad. Va a funcionar con el más y con el menos. Ahí no se preocupen. ¿Sí? Ahorita van a ver que más o menos qué va a suceder, cómo va a funcionar esto. Y esta cantidad de aquí, que correspondía a esta parte de acá, pues mejor la pongo ya en dos paréntesis, ¿no? Para que sea más simple. ¿Sí? La distribuyo también, pero en este caso la distribución es a través de la suma. Entonces vean, ahí va la sustitución, ¿no? Se ve feo, pero la cuenta
es simple, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este al cuadrado, entonces menos por menos da más, ¿sí? Sí, de hecho ya lo voy a poner sustituido mejor. Menos por menos nos da un más. Luego, acuérdense que cuando se elevan fracciones al cuadrado, se eleva al cuadrado numerador y denominador. Entonces, cuadrado de 1, 1, 2 por 2 da un 4. Entonces, ahí ya está la primera operación, ¿sí? Y este de aquí salió de este de acá. Les voy a ir marcando con colores para que lo vayan siguiendo más fácilmente. Después, este de aquí se va a cancelar, o sea, multiplicar por 2 y dividir entre 2 hace que se cancele. Otra forma en que la gente le gusta ver esto, le pone ahí el símbolo de fracción, le pone un 1 abajo para el número entero convertirlo en una fracción. Y de esta manera se cancela 2 con el 2, nada más nos queda el signo menos. Y ahorita ahí lo voy a seguir guardando, ¿sí? Entonces esto de aquí, pues se simplificó, se canceló. Vamos a marcarlo. Entonces ese de ahí, básicamente, se cancela con este de por acá. Y nos va quedando esto. Aquí vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta cantidad de aquí, la vamos a marcar de verde. Entonces vamos a hacer el procedimiento del verde. Nada más que quiero seguir señalando ahí a la cantidad, a la unidad imaginaria, para que no me la pierdan de vista. Entonces, si vamos, o sea, aquí vamos a hacer los dos casos al mismo tiempo. Más por más, que sería el cuadrado, o sea, más al cuadrado sería más por más da más. Menos al cuadrado, o sea, menos por menos da más. Entonces, este cuadrado hace que ese signo me desaparezca, sea el más el menos, y nada más me va a quedar con un más. Después, si hacemos este al cuadrado, véanlo como una fracción. Entonces, raíz de 3 al cuadrado les daría un 3, nada más. ¿Sí? Y aquí les va a quedar y al cuadrado. Acuérdense, aquí hay una multiplicación, entonces este cuadrado de aquí se cancela con esta raíz de acá. Y por eso nos queda el 3. Y luego aquí y al cuadrado lo hago en otro paso, ¿no? Y ahí ya voy quitando ese cuadrado. Y aquí tengo 2 por 2, me va a dar un 4. ¿Sí? Después este menos un medio, pues nada más lo saco del paréntesis. No hay nada que hacerle. Y finalmente este de aquí, pues dejo los dos casos, ¿no? Digamos, para que me vaya desapareciendo tanto paréntesis. Perdón. Nada más lo dejo así. Entonces, vean, ya este menos 1 nada más salió, este ya salió y ahí sigue el más 1. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta en los pasos? Bueno, avanzo. Y aquí empieza a ocurrir lo interesante, ¿sí? Quiero que se den cuenta de una cosa. Esto de aquí y esto de acá son la misma cantidad, nomás que tienen signos diferentes, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, por proceso de suma y resta, se cancela. Entonces vamos a ponerle el símbolo de que ese de ahí se canceló con este de acá. Entonces, este de aquí con este de acá, ¿sí? Y haciendo la operación, este y al cuadrado ya sabemos que da un menos 1. Entonces, como da menos 1, ahí le ponemos el menos. Y para acordarnos de dónde salió ese menos, lo voy a poner de color rojo. Ese menos viene de elevar el i al cuadrado, ¿no? Y ya para terminar las operaciones y demostrarles que efectivamente esa es la solución, pues bueno, ya quito esto de aquí, quito este de acá, y pues vamos a hacer esa operación con fracciones para ver si es cierto o no es cierto. Entonces, haciendo esa operación con fracciones, estas a mí me gusta plantearlas de la siguiente manera. Este de aquí va a ser 3 cuartos,
¿sí? Este 1/2 lo transformo, multiplico por 2 arriba y por 2 abajo para que se haga 2/4. Y este 4, en lugar de escribirlo como 4, lo escribo como 4/4. 4 entre 4 da 1. Y ya todos tienen como un denominador. Entonces voy a tener a 1, le quitamos 3, le quitamos 2 y le sumamos 4. Entonces 1 menos 3 menos 2 y menos 2, 4. Menos 4 más 4 da 0. Y la ecuación se cumple. ¿Sí? Entonces vean cómo este objeto complicado es la solución de esta ecuación. ¿Sí? Obviamente no quiero hacer énfasis en una cosa. A lo mejor se ve muy bromoso, muy extraño el procedimiento, pero se los garantizo con un poquito de práctica. Esto lo andan haciendo en 2-3 líneas, ¿sí? Y se pueden ir brincando ahí bastantes pasos. No sé si hay alguna duda de este problema y de ya cómo estamos manejando los números complejos. Y cuadrada se canceló porque es como multiplicar 3 por un menos 1. ¿Cuál cuadrado? Dime de abajo hacia arriba en qué renglón. El tercer renglón. Este de aquí va. Verde. ¿Sí? Y te refieres a este, ¿no? Sí, Ajá, se canceló sí. por menos 1, ¿no? Exactamente, da menos 1, entonces 1 por 3 da 3 y menos por más da menos. Ok. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o detalle? Por mi parte no. Sale. Entonces, si este ejemplo quedó claro, vámonos a discutir otros aspectos de los números complejos, ¿sí? Entonces, ya vieron la única regla nueva, o sea, las reglas básicas que ustedes se tienen que aprender de memoria es esta definición. La raíz cuadrada de menos 1 la vamos a cambiar por una i para ahorrarnos espacio. Y la segunda regla es i cuadrado da menos 1. Y ya con eso estamos completamente del otro lado. Y nada más para ver si está quedando claro esta historia. ¿Cuánto dará i a la 0? ¿0? 1. Muy bien, da 1. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. O sea, eso no me la tienen que creer. Una manera de demostrarlo es lo siguiente. Ese 0, si ustedes están de acuerdo, lo pueden poner como 1 menos 1, ¿no? ¿Sí? Y luego utilizando propiedades de los exponentes, quiere decir que esto de aquí se puede escribir como una multiplicación de i a la 1 por i a la menos 1. ¿Sí? Y utilizando, en este caso, propiedades del cambiar numerador por denominador, esto que está en el numerador lo puedo pasar al denominador cambiándole el signo del exponente. Entonces me queda i entre i y una cantidad entre sí misma, ¿cuál debe de ser? 1. Entonces no sé si hay alguna duda con esto de ahí. Esto es como el número imaginario es elevado a la 0 el único número que da 1, ¿no? Sí, de hecho, seguramente se los han dicho muchas veces así. Toda cantidad elevada a la 0 potencia da 1. Y eso de toda cantidad incluye números imaginarios complejos e incluso números que van más allá de los imaginarios y los complejos. Entonces también se lo pueden tratar de aprender de esa forma. No sé si contesté la duda o no va por ahí. Me parece que sí. Miren, para que esto quede más claro, pónganle cualquier otro número. Pueden poner 3. ¿Sí? Entonces en lugar de ahí pónganle 3. O sea, y se van a dar cuenta que esto funciona bien. A lo mejor aquí por claridad,
conviene ser muy enfáticos y ponerle ahí el paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Y ya pues pasa del numerador al denominador, y pues 3 entre 3 les da 1. La única cantidad que no pueden usar para hacer esta demostración es el 0, porque 0 a la 0, ese número sí no existe, que 0 a la 0 significa 0 entre 0, que está, si ya dividir entre 0 es prohibido, el 0 entre el 0 todavía está más prohibido. A veces cuando divides entre 0 hay trucos y cositas para hacer, pero ya cuando te queda el 0 entre el 0, ahí estás casi frito, no vas a tener, o frita, no vas a tener opciones, ¿sí? Entonces, Ana Karen, ya con esto se ve un poco más claro lo de arriba. Es el mismo proceso, nada más cambia el número. Sí, gracias. Sale, ¿no? A ti. Muy bien, vamos a otro aspecto de los números imaginarios, operaciones con números imaginarios, ¿sí? Sí, o sea, vamos a tratar de ver todo lo básico que se puede. Créanme, el objetivo de la sesión del día de hoy no es ver cosas complicadas, es más bien tener los rudimentos básicos, porque si estos rudimentos básicos tú los tienes bien, hacer cuentas, operaciones, o ya cuando te ponen un problema, vas a tener muy buenas bases o herramientas para estar utilizando. Vamos con sumas y restas. ¿Sí? Acuérdense, en álgebra ya no hablamos tanto de sumas y restas. De hecho, para ser más correctos, hablamos de las reducciones de términos semejantes. ¿Sí? Recuerden que suma algebraica es conservación de signos, resta algebraica significa inversión o cambio de signos. Y les voy a poner uno que otro problemita que tengo por aquí. Ojo, estas son problemitas de cuentas así, comunes, ¿no? Entonces, a la cantidad 3 más 4i le quiero sumar la cantidad 1 más 2i. Es decir, aquí ya tengo números complejos, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que es un número complejo porque tiene su parte real y tiene su parte imaginaria. Entonces, siguiendo los procesos algebraicos, que ustedes ya conocen bastante bien, pueden sacar eso del paréntesis. Como aquí hay un más, ustedes lo pueden dejar de esa manera. Y aquí usar el procedimiento estándar de la reducción de términos semejantes. Ver el 3 y el 1 como términos independientes. Y en este caso, los que tienen la i, pues los manejas como si esa i fuera una variable. Por eso les decía que si ustedes saben ya bien álgebra, ya tienen buenas nociones de álgebra, hacer estas manipulaciones con números complejos es sencillísimo. ¿Alguien que me diga cuánto da esa cuenta? 6i. ¿Sí? 6i. Más 4. Más 4. Y ese es el resultado. Y aquí les voy a enseñar una costumbre que se utiliza para números imaginarios. Se procura la cantidad que sea imaginaria, siempre escribirla después de la cantidad que es real. Así como lo dijiste, Isaías, es correcto, no, o sea, no te equivocas. Acuérdense que hay conmutatividad en la suma y puedes cambiar de lugares los elementos que se están combinando, pero por orden y también por claridad se recomienda mucho escribirlo de esta manera. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, Isaías. ¿Alguna duda o comentario? Muy bien. Entonces, es la misma historia para una resta. ¿Sí? O sea, vamos a hacer puros ejemplitos súper elementales el día de hoy. Entonces vamos a tener 6 más i. Y a le vamos a restar 4 menos 5i. ¿Alguien que me quiera dar esa respuesta? Quedaría 10 menos 6, ¿sí? No queda 10. Al 6 le quitamos 4. 2. 2. 6i. 4 i. Menos 6. Y luego aquí tengo una i y me van a quitar menos y menos. Se va a hacer un más. Entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. 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 ¿Sí?
Entonces, vean, son operaciones algebraicas, o sea, lo que ustedes ya saben hacer con álgebra, ya lo saben aquí. Donde hay que empezar a tener un poquito de precaución son en productos y en divisiones o cocientes, ¿sí? Aquí sí hay que empezar a tener un poquitito más de precaución, pero pues, tampoco es para que nos volvamos locos. Entonces vamos a multiplicar estas... Ay, perdón, no quería ponerlo así. Quiero decir, vamos a multiplicar esta cantidad compleja por esta cantidad compleja, ¿sí? Yo les voy a ayudar con el primero. Entonces aquí vamos a hacer distribución. A mí me gusta plantearlo así. Vamos a hacer el 3 por el 1 da 3, ¿sí? Luego voy a hacer el 3 por 2i da 6i. Entonces ya hice el primero de aquí por todos los de acá. Y después prosigo más 4i por 1, pues da más 4i. Y finalmente, más por más me va a dar más, ¿sí? 4 por 2 me va a dar 8 y por i da i cuadrada. Y en un pasito adicional hago las correspondientes simplificaciones, ¿sí? Entonces, como 6i y 4i son términos semejantes, puedo escribir 10i. Y aquí, como tengo i al cuadrado, me va a ser un menos 1 y menos 1 por 8, pues da menos 8. Entonces, también el i cuadrado lo pueden empezar a interpretar de manera directa como un cambio de signos, ¿sí? Cuando vean i cuadrada, es un cambio de signos de lo que están haciendo aquí. Y ya en el paso final, puedo combinar el 3 con el menos 8. Si tengo 3 pesos y me cobran 8, pues debo 5, 10i, y esa es la respuesta. No sé si hay alguna duda. No. Está bonito, ¿no? En lo del menos 8, ¿cómo, profesor? No lo entendí bien. Sí, tienes 3. O sea, el 3 es término semejante de menos 8. Entonces lo puedes ver como tengo 3 pesos, el tendero te va a cobrar 8. No, sí, pero en lo de 8i cuadrado. Ah, este de aquí va. Acuérdate que cuando tienes i cuadrado, lo Sí. marcamos de color rojo, i cuadrado, la regla, ¿cuánto me tiene que dar? Menos 1. Menos 1. Entonces, este cuadrado se convierte en un menos 1. 8 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 8. Ahí. Menos 8. De ahí sale. ¿Ya Ahí más vale. claro? Pero esto. No, al Sí. contrario. ¿Alguna otra duda o detalle? Entonces, una vez más les vuelvo a insistir, aquí deben de tener cuidado con los i cuadrados, ¿no? Cuando están multiplicando las unidades imaginarias, ¿sí? Acuérdense del ciclo que vimos ahorita, i a la 0 da 1, i a la 1 da i al cuadrado da menos 1, i al cubo da menos i, y finalmente i a la cuarta da más 1, y luego se vuelve a repetir el ciclo. Esa es la nueva regla que nos tenemos que aprender y que tenemos que estar muy alertas para no cometer errores, ¿sí? Vamos a hacer, antes de hacer divisiones como tal, ¿sí? Vamos a enseñarles a hacer unas manipulaciones, ¿sí? Para que vean qué es lo que puede llegar a suceder. Imagínense que tienen esa cantidad, 1 entre i, ¿sí? O sea, queremos dividir un número real entre la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las reglas que les he estado mostrando, el 1 lo puedo dejar en el numerador, y esta i, que tiene exponente 1, que no está escrito, pero acuérdense, ese es un 1 oculto. Acuérdense que esto de aquí lo puedo subir al numerador. Puedo pasar del denominador al numerador. Entonces, en el numerador se me queda un número 1. Ese 1 es el coeficiente que acompañaba el término. Acuérdense que todos los términos tienen 4 partes, nomás que, como se los dije al principio, a veces somos flojos para escribir todas las partes, pero aunque es la cantidad i, tiene su signo, su coeficiente, la i es la variable y tiene su exponente, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos esto de abajo para arriba, me va a quedar aquí i a la menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Entonces, el efecto... No entendí eso. Ah, sí, o sea, lo que estamos haciendo acá, la operación original es 1 entre i. O sea, estamos dividiendo la unidad real entre la unidad imaginaria. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ujú. Perfecto. Y la intención de yo hacer esta división, o sea, no empecemos con un ejemplo complicado, o sea, creo que este es el ejemplo más sencillo que pudiéramos hacer, ¿no? Unidad real entre la unidad imaginaria. No hago la unidad real, no hago la imaginaria entre la real porque pues ese problema es trivial, ¿sí? O sea, es como hacer i entre 1. Entonces, ¿cuánto da una cantidad entre 1? La unidad, ¿no? La misma cantidad, ¿sí? Entonces aquí está el caso más sencillo, ¿no? Este sí es el caso más sencillo. Este es un caso un poquito no tan más sencillo, entonces lo vamos a hacer. Para hacer el caso, estoy recuperando todas las partes de la operación. Entonces, dense cuenta que esta i es como, o sea, la estoy usando como una variable, como si fuera la a, la x, la b, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando tenemos un término algebraico, lo voy a escribir por acá. Por ejemplo, el término algebraico A, un término siempre tiene 4 partes: signo, coeficiente, literal y exponente. Muchas veces esas partes no están escritas explícitamente porque la gente nos gusta hacer los cálculos más compactos, o sea, es lo mismo que les decía al principio. En lugar de estar escribiendo la raíz cuadrada de -1, pues mejor escribo la i para estarlo abreviando. Entonces, nosotros para abreviarlo escribimos así, pero si quisiéramos poner todas las partes del término, está el más que nos escribe, el 1 que nos escribe, la letra A que ya la teníamos ahí, y su exponente 1. Entonces aquí está abreviado, aquí está explícito. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces lo que estoy haciendo aquí con la variable i, estoy completando todos sus elementos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Y los estoy completando precisamente para poder hacer la operación. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta operación? Esta operación se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Podemos, de hecho este proceso se llama bueno, no se crean, este no tiene un nombre en específico, este proceso. Entonces, muchas veces para nada más acomodar un poquito las cosas, ¿están de acuerdo que eso da 1? Sí. Perfecto. Entonces, Sí. lo que voy a hacer es una manipulación a la fracción y voy a hacer esta operación de fracciones. Ya sabemos que para hacer operaciones con fracciones, numerador por numerador, 1 por i da i, y luego aquí tenemos más por más da más, 1 por 1 da 1, i por i da i cuadrada, ¿no? Ahí vamos bien. Sí. Sí. ¿Sí? Incluso miren, a lo mejor para que esto se vea un poquito más amigable, le voy a quitar los elementos explícitos, ¿sí? Porque bueno, estoy viendo que no nos van a ayudar para este caso. O sea, lo único que estoy haciendo es multiplicar por i arriba y por i abajo, y en el numerador, denominador. Esto es como hacer las fracciones comunes, ¿no? Nada más que ya estoy usando un elemento un poquito extraño, pero se puede hacer. En la parte del numerador, ¿qué me queda? No. Y Y en la parte del denominador, -1. menos 1, perfecto. Y si ya simplificamos esto, ¿están de acuerdo que nos queda menos i? Sí. Entonces, voy a quitar esto por un momento. Esta es la propiedad que se tienen que aprender, ¿sí? Pasar la i de numerador a denominador o viceversa hace o produce un cambio de signo. Y este procedimiento de aquí en medio se puede decir que es la demostración. Pero para hacer las cuentas, les recomiendo que se aprendan eso. Entonces, como esa va a ser una propiedad valiosa e importante, la voy a apuntar acá arriba para ir haciendo
como quien dice, nuestro acordeoncito de fórmulas o nuestro acordeoncito de propiedades. Entonces, ¿sí quedó claro cómo calculamos esto? Sí. 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 ¿Sí? Y como se darán cuenta, aquí las divisiones con números imaginarios y números complejos va a tener que ver más bien con multiplicar por un factor común o hacer un proceso de racionalización como lo hacen en cálculo, ¿sí? Para reacomodar o escribir las cantidades, ¿sí? Entonces, para mostrar otro aspecto de los números imaginarios, voy a poner otra vez voy a volver a hacer la tablita, ¿sí? Entonces ya sabemos que i a la 0, y vamos a hacer inducción matemática. ¿Sí saben qué es inducción matemática? Sí, Más o menos platíqueme qué es, cómo funciona, Isaías. primero, por ejemplo, pues se dividen tres casos. Primero hay que probar si se puede para el valor cuando algo es 1 y luego, por lo tanto, luego hay que generalizar que se puede para todos los n's, por ejemplo, y luego probar si se puede para n más 1. Así Exactamente, si cumple para todos estos tres, se puede para todos. exactamente. Entonces, un proceso inductivo, cuando escuchen que queremos hacer u obtener un resultado por inducción, es probarlo para una cantidad, digamos, fija de números. Normalmente las pruebas por inducción se hacen para el 0 y para el 1. Y luego con el 0 y con el 1 tratas de probar para n y luego haces n más 1. La idea de inducción, esa es la idea formal de inducción, justo como nos lo acaba de comentar Isaías. El objetivo muchas veces de la inducción no es estar haciendo las demostraciones así, sino ver qué pasa con un par de casos, 1, 2, 3. De hecho, aquí ya hicimos bastantes casos. Y luego tratar de extenderlo por lógica a otros casos. Entonces, esa es otra forma de entender a la inducción. Entonces, ya habíamos hecho estos, ¿no? Y aquí ya estamos viendo que i a la menos 1, pues se puede escribir como menos i. Y no sé si estén de acuerdo, digo, sin hacer la cuenta, ¿cuánto nos daría i a la menos 2? Y A ver, hagamos la cuenta. Nada más, espérenme, dejen ver si lo escribí bien. Y a la 4, 1. Ya, perdón, aquí me faltó i a la 5. ¿Sí? Que dijimos que Uno, daba. Y, ¿mande? 1, Vamos. O sea, si siguen la lógica, ¿cómo se llama? Esto. Y perdón, ahí me faltó un menos. Entonces, vean, siguiendo la lógica sin hacer la cuenta, todo apunta a que esta cosa podría dar 1. Pero vamos a ver. O sea, extenderlo hacia atrás. Entonces, creo que no va a dar eso. Va a dar menos 1. ¿Sí? Porque hacia atrás del menos i, vean que está el menos 1. Y vamos a ver si es cierto o no. Entonces, esto de acá significa, en el numerador se queda un 1, lo bajamos al denominador y queda i cuadrada, ¿no? E i cuadrada, dijimos que daba menos 1. Entonces, vean todos los jueguitos que se pueden hacer con esto, ¿sí? Y aquí ya está el ciclo, o sea, es lo que quiero que vean. O sea, siempre tenemos, miren, aquí estaba el error, ¿sí? Entonces, vean, tenemos 1 y menos 1 menos i, 1 y después de la i, ¿qué sigue? Menos 1, ¿no? Menos Entonces, 1. o sea, ya usando inducción, pues ahí va menos 1, ¿no? Y después si yo quiero hacer i a la 7, del menos 1 que sigue, Menos i. menos i. Entonces, la idea de usar inducción es precisamente no tener que hacer las cuentas para cada caso, ¿sí? Y si lo hacemos hacia atrás, se tiene que respetar exactamente el mismo orden. Por ejemplo, aquí voy a poner i a la menos 3. Entonces, aquí tengo menos 1. Hacia arriba del menos 1, ¿qué queda? y I. Entonces, aquí va i.
sin prácticamente temor a equivocarnos, ¿sí? Entonces, ¿sí va quedando claro cómo funciona esta multiplicación cíclica de la letra I? Sí. Y ya nomás para completar el último, sin hacer la cuenta, a la menos 4, ¿cuánto da? 1. Perfecto, 1 positivo, porque arriba de la I va el 1. ¿Sí? Y bueno, quito ese. Entonces vean que la I funciona como una especie de multiplicación cíclica y funciona tanto para potencias positivas como para potencias negativas. Y las potencias negativas, recuerden que sirven para las divisiones. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de esto? No. 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 Muchas gracias. Entonces, lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, nada más voy a dejar estas 3 propiedades y ya ahí acuérdense de la propiedad cíclica. Entonces, vamos a hacer otro tipo de división. ¿Sí? Ahora sí, una división un poquito más elaborada para que vean, digamos que queremos hacer algo como 4 más 2i. Lo queremos dividir entre 1 más i. Entonces, de acuerdo a la técnica que les acabo de mostrar, no vamos a hacer una división de casillero. Lo que vamos a hacer aquí es intentar hacer un proceso de racionalización, es decir, vamos a tratar de multiplicar por una cantidad arriba y por una cantidad abajo de tal manera que en el numerador me quede un número real. Perdón, en el denominador me quede un número real. Entonces aquí les voy a ayudar a, digamos, a adivinar un poquito. La cantidad que tenemos que utilizar para multiplicar es esta. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Están de acuerdo que ese paréntesis significa 1? Sí. ¿Por qué sería entonces? O ¿De sea, dónde sale? Ah, ¿de dónde sale? Ahorita lo adiviné y ahorita vamos a justificar de dónde sale. ¿Sí? Lo primero que quiero que estén de acuerdo que ese es un 1. Y la razón de escoger esto tiene que ver con una cosa que se llama módulo. ¿Sí? Módulo de un número complejo. ¿Sí? ¿Dónde han escuchado además la palabra módulo? ¿En qué otros temas de matemáticas? En teoría de números. Sí, en teoría de números, pero bueno, ahí no nos va a servir. Ese concepto de módulo es el concepto módulo norma. ¿Sí? ¿En qué otro tema de matemáticas lo han usado? Digo, no quiero ser pesimista, pero empiezo a sospechar que a lo mejor no me lo adivinan. ¿Han trabajado con vectores? No. No. Ahí la desgracia entonces. Muchas veces el tema de vectores, la gente piensa que es un tema de física, y eso no es cierto. Los vectores es un tema de matemáticas, para ser muy, muy, muy estrictos, ¿sí? Y resulta que esta técnica matemática de los vectores es tremendamente útil en física, ¿sí? Y luego andas usando estos vectores para describir fuerzas, campos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, antes de ir a esta operación, ¿sí? La voy a hacer. ¿Están de acuerdo que la multiplicación del del denominador es un producto notable? O sea, vean, tienen 1 más i y tienen 1 menos i, ¿no? Entonces podríamos usar un producto notable, ¿no? Sí. Entonces, el primero al cuadrado, 1 por 1 da 1. ¿Está bien? Luego más por menos da menos. Y por i. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y la parte de arriba, pues la vamos haciendo paso por paso, ¿no? O sea, para las divisiones se hacen de esta manera con los números complejos. Más que hacer el proceso de casillero de división, se hace este proceso de buscar un factor común para eliminar de los divisores a las cantidades imaginarias
y hacer que nos quede un número complejo en la parte del numerador. ¿Sí? Es el procedimiento estándar que se usa. Aquí hago 4 por 1, me da un 4. Luego me queda 4 por menos i, me va a dar menos 4 veces i. Luego 2i por 1, me da 2i. Y finalmente más por menos da menos. 2 por i, 2i por i da 2i cuadrado, ¿no? Y esto de acá lo voy a poner de otro color porque este es el que tuvimos que adivinar. Y primero quiero que vean que la operación da. Y ahorita les explico cómo es que lo teníamos que adivinar o cómo lo podíamos haber construido. ¿Sí? Aquí vamos, se queda un 4. ¿Sí? Luego menos 4 más 2 me da menos 2i. Y luego este menos 2i me va a dar más 2. ¿Sí? Acuérdense que este i cuadrado se hace menos 1. Entonces menos 1 por 2 más 2. Y aquí en la parte del denominador tengo un 1. Y luego tengo menos i cuadrado, entonces me va a quedar menos por menos 1. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Y luego ya para ir terminando aquí la operación, en la parte de abajo me queda un 2. ¿Sí? Y en el numerador me va a quedar 4 y 2, me va a dar un 6. Entonces la respuesta de esta división es esta cantidad. Y luego aquí distribuyo para hacer la división. 6 entre 2 me va a dar un 3 y 2 entre 2 me va a dar un 1 y se queda la i. Entonces esta división da este resultado. ¿Alguna duda? Ahora sí explique cómo debemos adivinar la parte de Sí, rojo. claro que sí. A eso vamos. Antes de hacer eso, ¿sí? Quiero que por lógica me adivinen cómo o sea, la explicación se las voy a dar, o sea, no lo vamos a omitir y es algo más o menos fácil y rápido de verse, ¿sí? ¿Por qué cantidad creen que tienen que multiplicar aquí? Por 1. No, o sea, lo mismo entre lo mismo da 1. Me refiero a qué cantidad, a qué número complejo pondrían en numerador y en denominador para hacer esta operación. 4 menos 2, sí. 4 menos 2, sí, perfecto, eso era lo que quería escuchar. ¿Todos están de acuerdo que la lógica les dice eso? ¿O no? Sí. ¿Sí? Y ya ustedes hacen el procedimiento y llegan. Ahorita el procedimiento no me interesa tanto. Entonces, lo que está sucediendo aquí abajo, en el denominador, se está haciendo la operación módulo, ¿sí? Entonces, esta tiene varios sinónimos, les dicen módulos, también les decimos normas, ¿sí? Y el nombre que seguramente ustedes ubican más, valor absoluto. Entonces, lo que estamos calculando abajo es un valor absoluto, ¿sí? Los valores absolutos de números complejos siempre dan números reales, ¿sí? Entonces, esa es una regla que quiero que la voy a poner acá en el acordeón, ¿no? Valor absoluto de número complejo, ¿sí? Y en algunos textos, en lugar de encontrar la palabra valor absoluto, el módulo de un número complejo o la norma de un número complejo es un número real, ¿sí? Y vamos a explicar cómo se calcula. Para que lo vayan cachando muy bien, vamos a hacer esta cuestión del módulo pues, para un número real. Entonces, normalmente se escribe así. Dejen poner el símbolo. Ay, no, ahí está. Entonces, el valor absoluto de 4, ¿cuánto da? 4. 4, muy bien. El valor absoluto de menos 4, ¿cuánto da? 4. Muy bien. 4. Pregunta. Yo sé que muchas veces se enseña de esa manera, pero la pregunta es, ¿saben qué procedimiento se hace para llegar a ese 4? O sea, ¿qué le tengo que hacer a menos 4 procedimentalmente? Por eso ahí le pongo una interrogante. ¿Qué operaciones le hago al menos 4 para que se transforme en más 4? ¿Sí saben qué se hace o no saben qué se hace?
No, todo fue por simple lógica. No. Sí, y por eso lo comento así. Cuando se enseña este tema muchas veces en la secundaria o en el bachillerato, más que por lógica, en realidad te dicen, cuando tú veas el número entre las barritas, nomás pone el número y quítale el signo, es lo que te dicen. Pero muchas veces ni los profes saben qué es lo que se hace. Lo que se hace es esto. Vas a elevar al cuadrado la cantidad y luego le vas a sacar raíz cuadrada. Esta es la definición del valor absoluto de un número. O sea, cuando tú estás calculando el valor absoluto de x, de la cantidad x, significa que a x le tienes que sacar cuadrado, lo tienes que elevar al cuadrado y después sacar su raíz cuadrada positiva. ¿Sí? No la negativa, la positiva. ¿Sí? Entonces, como esto, y esta es la definición, entonces vamos a ser propios. Entonces, así se hace la operación de valor absoluto, y entonces ya les debe de quedar claro por qué se hace positivo, ¿no? No sé si queda claro cómo se hace este valor absoluto módulo. Sí, ya. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, los números complejos tienen una cosa. Como tienen una parte real y una parte imaginaria, los números complejos típicamente para su álgebra se representan con la letra Z. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que Z pertenece, o es, dejen poner el símbolo, pertenece a los números complejos, y el símbolo para abreviar números complejos es esta C gariboleada o en negritas. Entonces, eso que estoy escribiendo aquí abajo se lee o se traduce como Z pertenece a los números complejos. ¿Sí? Entonces vamos a darles un poquito más de formalismo antes de ir a este rollo del módulo que va a salir, ¿no? Entonces, un número complejo debe de tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, algebraicamente, de manera general, decimos que un número complejo Z... Subió un montón, Claudia. ¿Sí? Un número complejo Z. Por ahí, Judith, creo que tu micrófono se quedó abierto. Luego, para que no nos enteremos luego del chisme. Se suelen escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, el número complejo Z tiene una parte real A y una parte imaginaria B. De hecho, como seguiríamos escribiendo esto, A estrictamente pertenece a los números reales, y en este caso la cantidad algebraica B, que puede ser el número que sea, ¿sí? La cantidad algebraica B, vamos a decir que pertenece a los números imaginarios. Ahí está. ¿Y dónde tengo aquí a la I? Y no tengo símbolo para imaginarios en este editor, pero no importa. Normalmente se pone también una I en negritas, ¿sí? Entonces, si se fijan, el coeficiente A y el coeficiente B son cantidades de una naturaleza muy diferente. Son como cosas separadas, ¿sí? Es como en un plano cartesiano hablar de lo que es horizontal, de lo que es vertical, o sea, hablar de lo que es X y hablar de lo que es Y. Entonces nos podemos aprovechar de esa semejanza, y resulta que todas las técnicas que se manejan para vectores se pueden implementar en números complejos, ¿sí? Eso en matemáticas le llamamos un isomorfismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un conjunto de reglas sobre unos objetos matemáticos, muchas veces ese conjunto de reglas, tú puedes copiar las reglas y utilizarlas para objetos de distinta naturaleza, y las reglas se siguen cumpliendo, ¿sí? Entonces, esto va a cumplir con la forma de vector. Pensando en que tengo un vector v, ¿sí? El vector v, pues tiene... Ay, perdón, dejen hacerlo se volvió a hacer de un tamaño que no es. El vector v, ¿sí? Tiene su componente x y su componente y. Y aquí, para ser legales, le pongo el símbolo de vector, ¿sí? Entonces, los números complejos resulta que los podemos escribir con esta misma estructura.
O sea, en lugar de escribirlo como arriba, se puede escribir de esta manera. Podemos decir que Z tiene una parte real A y una parte imaginaria B. No sé si esto queda claro. ¿No quedó claro? ¿O sí? ¿Qué ¿O más? pasó? ¿Qué pasó? Sí, otra A ver, vez. ajá. Cuando yo busco un punto en el plano, ¿sí? En el plano cartesiano, vamos a abrir el GeoGebra. Sí, aquí el GeoGebra nos va a hacer el paro. Entonces, quiero el vector V. Entonces, el vector V, o el punto V, como ustedes lo quieran ver, los puntos en el plano cartesiano, a lo mejor debí de haber dicho esto antes, son vectores, no sé si sabían eso. Un punto en el plano cartesiano es un vector. ¿Sí? Los vectores son arreglos de números. ¿Sí? Es decir, cuando tú tienes un número suelto, como el 1, el 2, el 3, el 1.5, el raíz de 4, el raíz de 2, etc., decimos que son cantidades escalares. Cuando la cantidad necesita más de un escalar para ser descrita, o el objeto matemático necesita más de un escalar para ser descrito, le llamamos vector. ¿Sí? Por ejemplo, para encontrar este punto que está por aquí, que está ahí señalado como el punto A, no me basta con un número, necesito dos números. Uno de los números es la instrucción horizontal y el otro de los números es la instrucción vertical. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Entonces, esta cantidad, 1,2, ya no se llama escalar, se llama vector. ¿Por qué se llama vector? Porque ya necesitaste dos números o más para describirlo. ¿Sí? Entonces, para describir a un número complejo tiene dos partes, tiene su parte real, su parte imaginaria. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, como tiene dos partes, puedes utilizar lo mismo que empleas para la descripción de vectores, lo puedes usar para describir números complejos. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya queda más clara la idea? Sí. Perfecto. Entonces, lo que les estaba diciendo acá es que estoy usando la letra Z para representar a la cantidad compleja, ¿sí? Y en este caso, todos los números complejos, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, tienen su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Entonces, en lugar de usar esta representación que se llama representación algebraica, porque estoy usando sumas de términos, quiero utilizar esta representación que se llama representación vectorial o de puntos, ¿sí? Es decir, estos dos símbolos de aquí, estas dos frases de aquí, significan exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Y esto, en matemáticas, se llama isomorfismo, ¿sí? Porque estoy copiando las reglas de una cosa para describir otra diferente, pero por cuestiones del destino y una gran fortuna, cumplen con las mismas reglas, entonces voy a aprovecharlas, ¿sí? Entonces ya queda más claro que es un isomorfismo. Sí. Perfecto. Entonces, yo no sé cómo hacer módulos de estos, pero yo sí sé cómo se hacen los módulos de los vectores. Entonces les voy a enseñar acá a calcular el módulo del vector. Entonces, ya una vez que introdujimos esto, vamos a enseñarles cómo se calcularía el módulo de algo que tiene dos componentes. Por ejemplo, x, y. X y y pueden ser cualquier número. En particular, acá en el GeoGebra, hice que x valiera 1 y que y valiera 2. Y bueno, y para que esto nos quede más bonito, voy a usar voy a hacer una trampa. Voy a usar 2 y 3. Ahorita van a ver por qué quiero usar las cantidades 2 y 3, para que la cuenta nos dé un número entero, ¿sí? Entonces, cuando tienes un vector, al vector le puedes calcular su módulo, ¿sí? Es decir,
el módulo de un vector es el largo del vector, ¿sí? Es acá yendo a GeoGebra, el módulo sería la distancia que hay del origen, medida con una regla, al punto A. Entonces, vean que, no sé si alcanzan a detectar que es un triángulo rectángulo, que la base es 2 y que la altura es 3. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Sí? Por eso escogí estos números. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la distancia del 0 a la A? Raíz cuadrada de 13. No. Usamos teorema de Pitágoras, ¿no? Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo que con teorema de Pitágoras se puede? Sí. ¿Sí? Y sería 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 9. ¿Sí? Y 4 más 9, ¿cuánto da? Raíz de 13. 13. Y tengo que sacar la raíz cuadrada de 13. Entonces, ¿están de acuerdo que la distancia del 0 a la A es raíz cuadrada de 3? Sí. De 13, perdón. Raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Y si utilizo unos números todavía un poquito más amigables, que pueden ser el 4 y el 3, ¿sí? ¿Cuánto sería la distancia aquí del 0 a la A? 5. Correcto. 5. Sería 5, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que este es uno de los famosos triángulos evidentes, ¿no? Que tiene medidas 3, 4, 5. Y es un triángulo Sí. rectángulo. Sí. ¿Sí? Entonces, para hacer el módulo de un vector, el proceso dicta que tengo que hacer el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. Entonces, este es el proceso para sacar un módulo, en este caso, de un vector, ¿sí? Y sacar el módulo, como ya se dieron cuenta, pues nomás es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ay, perdón, borré esto. Entonces, el módulo o el valor absoluto es el teorema de Pitágoras en una dimensión. Aquí tenemos al teorema de Pitágoras en 2 dimensiones, ¿sí? Porque en este caso tenemos la X horizontal y la Y vertical. Y usando inducción, ¿cómo es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones? Más z al cuadrado. Perfecto, más z cuadrada, ¿sí? Y este concepto de módulo se puede aplicar para vectores en el número de dimensiones que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ya sabemos procedimentalmente cómo hacer un módulo. Entonces, para los números complejos, la cosa está un poquito más rara, ¿sí? Pero no debe haber problema. Cuando tú haces el módulo de un número complejo, voy a quitar este porque este caso no nos interesa. Quiero hacer el módulo de A más I veces B, ¿sí? Entonces significa que para que, ¿cómo se llama? Vamos a sacar la raíz cuadrada, en este caso de la A elevado al cuadrado, ¿sí? Más, en este caso, ¿se acuerdan que les dije que los módulos o las normas o los valores absolutos tienen que ser números reales? Entonces, para garantizar que nos queda un número real, ¿están de acuerdo que ahí tengo que poner b cuadrada? Sí. ¿Todos Sí. están de acuerdo con eso? Porque si yo no pusiera ahí b cuadrada y yo pusiera menos b cuadrada, no me va a quedar un número real, me puede quedar un número imaginario. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que para que esto nos salga o esto tenga sentido, o sea, fíjense, lo estamos construyendo, estamos sacando la raíz cuadrada, o sea, estamos haciendo la raíz cuadrada. En este caso, si ustedes están de acuerdo, para factorizar esto como una diferencia de cuadrados, me quedaría A más I veces B por
A menos I veces B. Y si se acuerdan que esto le decían el conjugado, ¿no? Cuando tienen lo mismo pero le cambian el signo. Ajá. ¿Sí? Esto de aquí, en variable compleja, se llama complejo conjugado. Y para calcular el módulo, lo único que tienes que hacer es multiplicar el número complejo por su complejo conjugado. ¿Qué es el complejo conjugado? Es la misma cantidad con una inversión de signo en la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, si se fijan que estoy poniendo la misma cantidad con una inversión de signo en la parte imaginaria, en ambos casos. Sí. ¿Sí? Entonces, eso se llama el complejo conjugado. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Todo bien. Muy bien. Entonces, ¿Otra vez? ¿perdón? ¿Más fuerte? ¿Y si lo puedes explicar otra vez, por favor? Ok. Entonces, el concepto de módulo significa tomar la cantidad al cuadrado y sacarle raíz cuadrada. ¿Sí? Cuando lo hacemos con vectores, este proceso se hace a cada componente y se suma. Entonces, como aquí estoy ya en 2 dimensiones, pues hago la primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado, raíz cuadrada de todo. ¿Sí? El problema que tienen los números complejos es que si nosotros multiplicáramos A más IB por A más IB, ¿sí? Va a existir el riesgo de que nos quede la B negativa, ¿sí? Y yo les dije que por definición esto tiene que ser positivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, Sí. para que esto sea positivo, la única opción que tengo es que los dos números estén al cuadrado y estén sumados. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, la única forma de hacerlo es multiplicar este por la misma cantidad y para hacer que la B se haga positiva, a la I le cambio el signo. Y entonces eso se llama complejo conjugado, o sea, la parte imaginaria le cambio el signo. ¿Sí? Entonces, cuando tú multiplicas esto, te da este de acá. Vamos a hacerlo paso por paso para que vean que sí da, porque luego ahí se puede quedar la duda, ¿no? Entonces, A por A da A cuadrada, luego más por menos da menos, o sea, estoy usando la regla del producto notable, vean que son las mismas cantidades, nomás hay un signo diferente, y me va a quedar menos I cuadrada por B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. I cuadrada, ¿cuánto da? -1. Da menos 1, lo voy a hacer aquí. Entonces, ojo, nomás es la I cuadrada, ¿sí? Entonces aquí ya pongo un paréntesis, ahí pongo menos 1. ¿Y menos por menos cuánto da? Más. Más. Y así está calculado bien el módulo y todo funciona de maravilla. Y esa es la explicación de por qué para multiplicar aquí usé la misma cantidad y nada más invertí el signo de la parte imaginaria. ¿Ya queda más claro? Profe, Sí. pero en un principio B no iría con su elevación al cuadrado. No, perdón. Disculpa. Error de dedo, muchas gracias. Sí, me faltó el cuadrado ahí. Correcto, más bien lo omití, porque aquí es más por menos da menos, I por I da I cuadrada y B por B da B cuadrado. ¿Correcto? Sí. ¿Sale alguna otra duda, comentario o detalle? No. Perfecto. Entonces, digamos ya se nos está yendo el tiempo, entonces vamos cerrando para platicar de otro tipo de aspectos y de notaciones de los números complejos. Entonces, acabamos de aprender a calcular el concepto de valor absoluto o el complejo conjugado, ¿sí? Y normalmente se escribe así. Se pone bajo las líneas de valor absoluto la cantidad z que va a representar el número complejo, ¿sí? Y esto de aquí significa, usando la definición de z, acuérdense que A representa la parte real, B representa la parte imaginaria, ¿sí? Y esto de aquí significa que vas a hacer la multiplicación de esto de aquí por su complejo conjugado. O sea, la misma cantidad, la misma estructura,
nada más con un cambio de signo. Y esto de acá, ¿sí? Pues está simple y sencillamente a cuadrada más b cuadrada. Y esto de aquí en medio se puede decir que es como el proceso, ¿no? Entonces se valdría incluso que lo pusiéramos así. Pero bueno, para no perder los detalles les dejo eso. No sé si hay alguna duda de cómo calcular módulos ahora. Fue lo que nos dijo de elevado al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, ¿no? Así es. Entonces vamos a hacerlo con números. Por ejemplo, 3 más 2i. Vamos a calcularle su módulo. ¿Sí? Entonces, no sé si están de acuerdo que les quedaría 3 al cuadrado más, no, perdón, más 2 al cuadrado, ya directamente. Entonces, ese módulo de ahí da raíz de 13. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ven, nada más usamos los coeficientes. ¿Sí? Y el paso que nos brincamos, pues fue esto de aquí. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a calcular el módulo de menos 4 más 2i. ¿Cuánto daría ese módulo? Daría raíz de 20. Va a ser 16 más 4. Correcto, raíz de 20. Muy bien. Ay, perdón. ¿A todos les queda claro? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. La parte imaginaria se quedaría fuera. No, cuando tú calculas un módulo, el efecto de calcular un módulo, forzosamente la parte imaginaria desaparece. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? O sea, el módulo de cualquier número, sea real, complejo o imaginario, forzosamente tiene que darte un número real. Y un número real positivo, para ser más precisos. Para poder obtener la raíz, ¿no? Exactamente. ¿Y en todos los casos se elimina la I? Sí, se tiene que eliminar la i. Nada más que aquí nos estamos brincando procedimiento. O sea, aquí para ser más propios, debimos de haber puesto raíz cuadrada de, 2 paréntesis. O sea, este fue el procedimiento paso por paso que se hizo. 3 más 2i por 3 menos 2i. Haces la operación, te queda esto y llegas a la raíz, al resultado de ahí. Y lo mismo para estos resultados. Por ejemplo, nada más que aquí con otras cantidades. Aquí te queda menos 4, más 2i, y aquí te queda menos 4, menos 2, más 2i. Su complejo conjugado, acuérdense, es cambiar de signo a la i. Entonces aquí la tengo positiva, pues acá debería de poner la misma cantidad, perdón, pero negativa. ¿Sí? Entonces estos fueron los pasos que nos brincamos. No sé si ya se ve más claro. Ya. Perfecto. ¿Sí? Con esto voy a terminar. Fase de un número complejo. La fase de un número complejo, o también se le llama la dirección de un número complejo, tiene que ver con el ángulo. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de las coordenadas polares? No. No. Ok, vamos a darles un suplemento súper rápido de coordenadas polares. En el dibujo que está aquí, nada más dejen acomodar el editor para que se vean las dos cosas. Si están viendo que ahí tenemos el punto 4,3. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, un vector, ¿sí? En este caso el vector A mayúscula, el vector A mayúscula, se puede representar de más de una forma. O sea, el objetivo de un vector, en este caso,
es saber las instrucciones que tengo que seguir para llegar a esta posición. Y las instrucciones dicen avance 4 horizontal, suba 3 vertical, ¿sí? Pero esas instrucciones yo se las podría dar de una manera un poquito diferente. Yo les podría decir avance 5 pasos en dirección. Dejen sacar así súper rápido el ángulo que deberíamos de caminar. El ángulo que se mide respecto al eje X hacia acá, ¿sí? Entonces, usando un poquito de trigonometría, haríamos 4 entre 3. Perdón, haríamos 3 entre 4. Y luego le sacaríamos tangente inversa, ¿sí? Entonces, 36.8 grados. No sé si están de acuerdo que esas instrucciones son equivalentes. Que yo te diga, camina 4 horizontal, sube 3 vertical, o que yo te dijera, apunta en dirección 36 grados y camina 5 pasos. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí, lo entendí. Sí. Ok, otra vez, para ahí los que no les haya quedado tan claro. Si yo estoy en el origen, voy a poner ¿cómo se llama? Voy a poner el punto O 0,0. Sí, para que quede más. Perdón. Ahí está. Yo estoy en el punto B, en el origen. Y yo quiero llegar caminando al punto A. Entonces, ¿están de acuerdo que hay muchas formas de darle las instrucciones para que ustedes lleguen del punto B al punto A? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. a esas opciones, a cada una de esas opciones en matemáticas se les llaman representaciones, ¿sí? O es decir, un mismo objeto en matemáticas puede tener muchas representaciones, es decir, instrucciones que se pueden ver distintas a primera vista, pero que una vez que tú las sigas vas a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, ¿va quedando claro esto de la representación? Sí. Entonces, el punto A tiene dos representaciones, ¿sí? Ahorita les estoy mostrando dos representaciones distintas. Tiene la representación 4,3. Esta representación se llama coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Les dicen rectangulares porque literalmente haces un rectángulo, o sea, caminas 4, subes 3 y cuando haces la figura completa se hace el rectangulito, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 4,3, ¿sí? Se llaman representación rectangular o coordenadas rectangulares. Ay, perdón. Ahí están coordenadas rectangulares. Estas de aquí es una instrucción alternativa, ¿sí? Y se llaman coordenadas polares. ¿Por qué se llaman coordenadas polares? Porque en las coordenadas polares yo te estoy diciendo una dirección y una distancia para avanzar. Es decir, en lugar de caminar horizontal y luego vertical, me fijo directamente hacia dónde va y camino la distancia de forma seguida, de forma directa, ¿sí? ¿De dónde saqué el 5? Lo saqué con teorema de Pitágoras. Como sé la base y sé la altura, o si lo quieren ver de esta manera, sé el cateto adyacente y sé el cateto opuesto, pues puedo conocer la hipotenusa. La hipotenusa vale 5, ¿sí? ¿Cómo sé la dirección? La dirección es el ángulo horizontal, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Pues con trigonometría. Aquí les voy a poner de dónde salió el 5. Ese 5 salió de hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y este 36.8 grados salió de hacer la tangente inversa de 3 entre 4. ¿Ya queda más claro? Ya. ¿Sí? Con las fórmulas trigonométricas que ustedes conocen, estoy cambiando de representación. Estoy pasando de una representación rectangular a una representación polar. Entonces, en los números, esto es con vectores, ¿sí? Con números complejos, a este ángulo o a esta dirección se le llama fase. ¿Sí estamos de acuerdo?
Nada más cambia de nombre, pero en la teoría les gusta llamarles fase, pero es un ángulo. Entonces, para calcular la fase de estos números complejos, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Sí? Aquí estamos calculando el módulo. Y aquí vamos a calcular las fases. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer para calcular las fases? O sea, las direcciones, los ángulos. Nada más hagan la analogía. Si aquí lo calculé con teorema de Pitágoras, pues la fase, ¿con qué lo voy a calcular? Con trigonometría. Con trigonometría, exactamente. ¿Sí? Entonces, la fase de este número, ¿sí? La fase de ese número complejo, para representar que vas a calcular una fase, se escribe así. Se pone, o sea, se ponen las barritas y afuera se pone el símbolo de ángulo. ¿Sí? Porque la fase pues tiene que ver con un ángulo precisamente. ¿Sí? Se escribe así. Queremos calcular la fase de la cantidad 3 más 2i. Y lo único que tenemos que hacer es calcular la tangente inversa de que entre qué. 3 sobre 2. No, 2 sobre 3. 2 sobre 3. Sí, acuérdense, siempre es la y sobre la x. Como la pendiente, y sobre x. ¿Sí? Y esta ya es la fase. Para no usar decimales y no tenerlo que transformar a radianes, muchas veces las fases es perfectamente aceptable que la dejen escrita así. ¿Sí? ¿Y cuál sería la fase de la otra cantidad? 2 sobre 4. Perfecto. La tangente inversa. Nada más, ¿les parece si simplificamos esa fracción? 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Sí? Y yo creo que por aquí va a quedar esta sesión. Entonces vamos a recopilar lo que se revisó en esta sesión. Revisamos que los números complejos, ¿sí?, salen de resolver o ya considerar todas las opciones que tenemos en ecuaciones cuadráticas, ¿sí? De la operación prohibida potencia par de un número, raíz cuadrada de potencia par de un número negativo, ¿sí? Nos dimos cuenta que podemos hacer operaciones utilizando el álgebra típica con estas cantidades imaginarias y reales, ¿sí? Aprendimos que la cantidad i, cuando se va elevando a distintas potencias, tiene un resultado cíclico, ¿sí? Aprendimos que los números complejos pueden ser separados en una parte real y una parte imaginaria, y podemos hacer dos operaciones hasta las operaciones suma-resta, que son idénticas a álgebra, multiplicación-división. Ya vieron que las multiplicaciones son idénticas, solamente hay que tener en cuenta que i al cuadrado o i con potencia par te va a dar números reales, ¿sí? Y en este caso las divisiones tiene que ver con escoger un número para racionalizar. ¿Cuál es el número que se escoge? El complejo conjugado. Complejo conjugado es el mismo número complejo, nada más su parte imaginaria cambiada de signo. Aprendimos a calcular el módulo y aprendimos a calcular la fase, ¿sí? Y con este conocimiento de partida se pueden hacer un montón de cosas. Mis últimos 5 minutos los voy a utilizar para platicarles en qué se pueden usar los números complejos, ¿sí? Primer uso de los números complejos. Mecánica cuántica, ¿sí? La mecánica cuántica, al menos hace 10 años, digamos, están todas las patentes conocidas aquí, digamos, en el mundo, ¿no? No todas las patentes generan dinero. Tú puedes registrar algo y ese algo puede no funcionar, ¿sí?
Entonces, de las patentes que generan dinero, el 70%, 70-80% de esas patentes tienen que ver con tecnología ligada directamente a mecánica cuántica, ¿sí? Un ejemplo de aplicación de mecánica cuántica, los transistores, ¿sí? Transistores que se utilizan en los procesadores de sus celulares y computadoras. Entonces, para hacer el modelaje y las cuentas, para representar al objeto fundamental de la cuántica, que se llaman las funciones de onda de manera natural son cantidades complejas, son funciones complejas, ¿sí? Entonces, yo creo que el uso más valioso que tiene los números complejos es precisamente la mecánica cuántica, la descripción cuántica, ¿sí? Segunda aplicación muy, muy útil que tienen en electrónica, ¿sí? Seguramente habrán escuchado ahí hablar de circuitos, de correladores, de cosas por el estilo. Entonces, la electrónica es muy fácil de describir y de modelarse utilizando números complejos, ¿sí? Yo pensé que iba a avanzar un poco más rápido y de hecho les traía ahí preparados cositas para explicarla. Pero bueno, para describir procesos viscoelásticos. Un proceso elástico es algo que rebota, como un resorte. Un proceso viscoso es algo que se frena, ¿sí? Entonces, las partes elásticas se pueden representar con números reales y las partes viscosas se pueden representar con números complejos en física, ¿sí? Se pueden utilizar para describir absorción y propagación de ondas electromagnéticas, es decir, luz. La parte de, digamos, de interacción de rebote se hace con el número real, la parte de absorción o de pérdida de luz se le adjunta la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, estas son algunas cositas que se pueden hacer con los números complejos, ¿sí? Es la herramienta, una de las herramientas básicas de cualquier carrera de ingenierías, no se diga de una carrera en ciencias, ¿sí? Entonces, yo creo que por aquí le voy a cortar. No sé si tuvieran dudas, preguntas o comentarios generales estos últimos 2 minutos. No. No. Pues perfecto, pues quedo ahí a sus órdenes, ahí al pendiente. Si tuvieran cualquier duda o comentario, les dejo mi correo institucional. ¿Sí? Es ese. Pueden escribirme ahí libremente o también pueden tratar de contactarme a través de la asociación o lo que les parezca más cómodo. Si quieren ahí otra parte o quieren, digamos, la segunda sesión avanzada, vamos a llamarle de los números complejos. Y aquí en el chat, ando viendo apenas la pregunta. Entonces, ¿y no representa ningún valor específico? No, Eric. Y sí representa un valor específico. Y siempre representa este valor específico, la raíz cuadrada de -1. No sé si con eso contesto tu pregunta. ¿Sí? O sea, ese es el valor específico. Y es una operación prohibida porque todo, o sea, en la educación normal, bueno, en la matemática más de números reales, pues te dicen que ese cálculo no se puede hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Sale, entonces... No. Sale, muchísimas gracias. ¿Ya se encuentra el siguiente instructor aquí? A ver, dejen revisar. Y bueno, ya con esto doy por finalizada mi sesión. Les pido que no se desconecten.